Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos la siguiente pregunta y es esta. ¿En el milenio va a haber holocaustos y sacrificios de animales? Bueno, la respuesta es sí. Ahora no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cómo trazamos esto en las Escrituras? Déjenme darles las Escrituras que necesitan para saber dónde se encuentra esto. El milenio es ese periodo de tiempo en el que Jesucristo en persona va a estar reinando sobre la tierra, después de haber limpiado esta tierra de pecado. Los acontecimientos futuros que estamos esperando son el arrebatamiento de los vencedores, la gran tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, el Señor Jesucristo va a limpiar esta tierra de pecado. Él va a juzgar el pecado que hay sobre esta tierra. Y Él va a venir literalmente a poner sus pies sobre la tierra, sobre el monte de los olivos. Y Él va a establecer su reino de paz sobre la tierra. Él va a estar reinando y juntamente con Él va a estar reinando su esposa. Por eso en Apocalipsis hay un cuadro maravilloso en donde Jesucristo viene a la tierra montando su caballo blanco y detrás de él vienen sus santos ejércitos vestidos de lino fino. Esa es la esposa del Cordero que viene a reinar juntamente con él. En el primero, segundo capítulos de Isaías se nos dice que en Jerusalén va a haber un manantial, una fuente de agua, de conocimiento, y las naciones de la tierra van a correr a Jerusalén diciendo: vengan a que nos enseñen los caminos de Dios. Así es que Jesús va a establecer su reino desde Jerusalén. Allí va a estar su esposa reinando con él y va a ser un reino de paz. El libro de Isaías también describe la paz que va a haber entre las diferentes especies de animales. Los animales domésticos y los animales salvajes van a estar jugando juntos. Y también se nos habla del milenio en el que todas las armas de guerra van a ser forjadas como rejas de arado. Ya nadie más se va a ensayar para la guerra. Isaías nos habla mucho de este periodo de tiempo. Si me permiten, creo que mejor se los leo porque es muy emocionante, muy emocionante. Isaías capítulo 2, verso 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Así es que aquí tenemos una breve descripción de cómo van a ser las cosas en el milenio. Hay cosas muy emocionantes, pues, que describe el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 11, verso, a partir probablemente del verso 5. Este es Jesús reinando sobre la tierra en ese periodo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
qué emocionante va a ser este periodo de tiempo en el que Jesucristo venga, esté en la tierra físicamente, literalmente reinando sobre todas las naciones. Así es que habrá paz durante este periodo de 1000 años, y una de las grandes razones es porque el diablo fue atado en el abismo cuando Cristo vino. El dragón o Lucifer, en toda su estatura de maldad, que se describe como Satanás, diablo, serpiente y dragón, va a ser atado por 1000 años. Sorprendentemente, casi al final de los 1000 años van a soltar al diablo por un breve periodo de tiempo y va a engañar a mucha gente, lo que les dice que todavía algunos corazones necesitaban ser probados, ¿verdad? Aún en ese maravilloso periodo de la historia futura en el que Cristo literalmente va a ser el rey sobre toda la tierra. Bueno, sigamos elaborando, porque la pregunta es acerca de si va a haber holocaustos y sacrificios de animales durante este periodo. Sigamos. Cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra, Cristo va a edificar el templo que va a haber en el periodo del milenio. Va a haber un templo. En Zacarías capítulo 6, verso 12. Se nos dice, Zacarías 6:12, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando de ese periodo de tiempo, el milenio. Ahora, tenemos todavía más información, porque si nos vamos al libro del profeta Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, a partir del capítulo 40, se nos describe un templo que va a ser edificado sobre la tierra. La descripción que Ezequiel hace del templo no es del templo de Salomón, porque hay detalles que son diferentes. Ezequiel está describiendo un templo que aún no ha sido edificado. Obviamente, si vamos a explicar la Biblia con la Biblia, tiene que estarse refiriendo al mismo tiempo del que acabamos de leer en el libro de Zacarías, capítulo 6. El templo que Jesucristo mismo va a edificar en este periodo del milenio. Así es que los animo a leer al profeta Ezequiel a partir del capítulo 40. Y van a leer toda la descripción minuciosa y detallada que se hace de este templo aquí en el libro del profeta Ezequiel. Y la lectura nos va a llevar al capítulo 43, verso 19. Habremos leído acerca del altar que va a ser edificado, precisamente el altar para los sacrificios. Y en Ezequiel 43, 19 se nos habla de los sacrificios. Y leemos: a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de la sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán en el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y ofrecerán en holocausto a Jehová. Y dice, por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación, asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño, etc. Así es que aquí están los sacrificios. Los sacerdotes que van a estar efectuando estos sacrificios son los hijos de Sadoc. Aquí tenemos un principio maravilloso, porque resulta ser que Sadoc era descendiente de Fines. Fines era el nieto de Aarón. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esa generación que nació en Egipto y salió de Egipto cuando fue el éxodo, todos los de esa generación murieron, excepto 4 personas: Josué, Caleb, Eleazar, el hijo de Aarón, y Fines, el nieto de Aarón. Si se dan a la tarea de
buscarlos, van a encontrar la mención de sus nombres antes que Israel saliera de Egipto. Así es que estos son los únicos 4 que cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra de Canaán de la generación original que había salido de Egipto. Todos los demás perecieron en el desierto. Y la generación que entró a Canaán, pues es la siguiente generación, los hijos que nacieron en el desierto. Una de las razones por las que Dios bendijo a Fines, el nieto de Aarón, es porque cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, se recordarán que Balac contrató a Balaam, este profeta pagado, para que maldijera al pueblo de Israel. Balac era rey de Moab. Y pues Balaam amó la recompensa o el salario. Y aunque Dios le dijo, ¿cómo vas a maldecir a quienes yo he bendecido? Él hizo caso omiso y fue, y de todos modos habló las palabras que Dios puso en su boca. Bueno, al no poder Balaam maldecir al pueblo de Israel, por supuesto Balac se enojó con él, pero Balac se fue a su casa. Ahora Balaam no se quedó tranquilo. Balaam se fue con los moabitas y empezó a decirle a las mujeres moabitas, miren, ¿por qué no van con los israelitas? Vayan a visitarlos a su campamento y ¿por qué no los seducen? Así es que lo hicieron. Balaam estuvo detrás. Todo esto lo leemos en las Escrituras, en el libro de Números. Y así es que Balaam no pudo personalmente maldecir a los israelitas, pero sí pudo tentarlos a través de las mujeres de los moabitas. Sí pudo tentarlos y sí pudo hacer que ellos ofendieran a Dios. Así es que ellos mismos cosecharon maldición o la ira de Dios o los justos juicios de Dios sobre sus propias cabezas. Un día en Números capítulo 25, un israelita desvergonzadamente tomó a una mujer moabita y se la llevó a su tienda en el campamento de Israel. Entonces Fines fue lleno del celo de Dios y Fines los mató a los dos. Por haber hecho esto, en Números capítulo 25 leemos a partir del versículo 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cuánto trascienden las promesas de Dios que en el libro de Ezequiel capítulo 40, a partir del capítulo 40, cuando él describe el templo, y en el capítulo 43 describe los sacrificios que van a ser hechos en este templo que Jesucristo va a edificar en el milenio, encontramos allí a los hijos de Sadoc, descendientes de Fines, ejercitando el sacerdocio tal y como Dios se lo había prometido a Fines miles de años atrás. Así es que qué fiel es Dios. No solamente va a haber sacrificios, si regresamos al libro de Zacarías, en el capítulo 14, verso 16, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y luego añade: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán en ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader o cananeo en la casa de Jehová de los ejércitos. Aquí Zacarías nos dice que en el milenio van a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, pues celebrando que Jesucristo está morando, o si me permiten la palabra, tabernaculeando con ellos por 1000 años. Pero también se nos dice que la santidad va a ser tal que no va a haber diferencia entre los utensilios que se usen en el templo.
y los utensilios que usen las mujeres en sus casas para cocinar su comida. Incluso, no solo el sacerdote va a llevar esta diadema que dice santidad a Jehová sobre su frente. Acabamos de leer en Zacarías 14:20 que los caballos en sus campanillas van a llevar grabado este rótulo, santidad a Jehová. Así es que no va a haber diferencia entre lo santo y lo profano, no va a haber diferencia entre el templo y todo lo demás, todo va a ser santo. Y lo que va a santificar la tierra es la presencia de Jesucristo mismo. Pero todavía no hemos resuelto el por qué va a haber sacrificios en el milenio. Cuando Jesucristo apareció, Jesucristo hizo a un lado las sombras, los tipos, las figuras, siendo Él el cumplimiento de todo aquello. Así es que en el Antiguo Testamento sacrificaban animales, ofrecían ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paces, como una sombra tipo o figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario y del poder, el efecto, la trascendencia que iba a tener el sacrificio y la sangre del Señor Jesucristo y el ministerio de esa sangre en la vida de los que por fe recibieran la aplicación de esa sangre para salvación de sus vidas y para perdón de sus pecados. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros ya no celebramos las fiestas judías porque igualmente las fiestas judías eran sombras, tipos o figuras de acontecimientos que han quedado cumplidos y terminarán de cumplirse en la persona del Señor Jesucristo. Lo que los antiguos tenían que hacer de manera literal, hoy se ha convertido por medio de Jesucristo en una experiencia personal para nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo sacó a luz la verdad que estaba oculta detrás de todas esas leyes, mandamientos, estatutos, preceptos que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Así es que hoy lo que tenemos son los principios de verdad, la verdad que podemos convertir en una experiencia personal nuestra. Ahora, ¿por qué entonces va a haber otra vez templo físico y sacrificios literales en el milenio? Una de las razones es porque la nación de Israel nunca aprendió la conexión entre las figuras y el cumplimiento. La nación de Israel en el Antiguo Testamento nunca pudo ver más allá de las formas, más allá de lo que Dios estableció detrás de leyes y estatutos. La nación de Israel nunca pudo ver con los ojos de la fe a Jesucristo el Mesías muriendo en la cruz del Calvario por ellos, por encima de cada sacrificio de animales que ellos hacían en el altar. Los ojos de la fe no los tenían abiertos. De hecho, lo dice allí la palabra de Dios. Ellos no entraron a la tierra prometida como debía ser porque no tuvieron fe. Muy bien, así es que ellos nunca pudieron hacer la conexión. Entonces, una de las grandes grupos de personas que van a ser instruidos en el milenio por Jesucristo y por su esposa son los judíos. Acuérdense que Dios en el Apocalipsis habrá sellado a 144,000 de ellos para que no perezcan durante el periodo de gran tribulación. Ellos van a estar allí presentes en el milenio. Va a haber otras personas allí presentes también. Así es que Dios va a tener que instruirlos a ellos. Entonces ellos finalmente en el milenio van a poder conectar los sacrificios físicos con el cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y ellos durante todo este periodo de tiempo van a poder aprender la conexión que siempre hubo entre una cosa y la otra. Otra cosa que ellos necesitan aprender también es que cuando ellos en el Antiguo Testamento traían animales para ser sacrificados, los animales eran inocentes. Los que habían pecado y transgredido eran los hombres. Ellos cuando traigan sus animales al templo y estos sean sacrificados, sí, en el milenio por los sacerdotes hijos de Sadoc, ellos van a poder entender lo que significaba que un inocente ocupara el lugar de un culpable.
todo el tiempo cuando traigan sus animales van a ver a Jesucristo. Literalmente lo van a ver y van a poder entender cómo cada vez que ellos pecaban, un inocente tenía que padecer, un inocente tenía que sufrir, un inocente tenía que morir. Así es que esta es la manera instructiva como Dios hará en el milenio que el pueblo de Israel finalmente conecte el cumplimiento con las sombras, tipos o figuras y entiendan de una buena vez que ambas cosas apuntaban a lo mismo, la misma verdad, el mismo principio. Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas. Habrá otras personas presentes en el milenio que tampoco aprendieron sus lecciones, así es que ellos también van a ser instruidos y van a entender cómo Dios primero lo encerró todo detrás de sombras, figuras, tipologías. Dios primero dio leyes y mandamientos que debían cumplirse de manera literal. Y luego el Señor Jesucristo, en el periodo de gracia en el que aún estamos nosotros hoy, vino y convirtió todo eso en una experiencia personal para el creyente. Así es que en el milenio quedarán unidas las figuras con el cumplimiento. Quedarán unidas las formas con la experiencia para toda esta gente que va a esperar hasta entonces para aprender los caminos de Dios. En nuestro caso muy particular, nosotros hoy entendemos que una cosa es figura de la otra y la otra es cumplimiento de aquella. Así es que qué privilegiados somos, gracias a Dios por su palabra. Por eso tenemos que estudiar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se nos va a revelar Jesucristo detrás de toda esa tipología. Y cuánto detalle hay en el Antiguo Testamento que si tenemos los ojos abiertos nos va a ayudar a tener un entendimiento y una visión más grande, más grandiosa de la persona del Señor Jesucristo, el cumplimiento. Es imposible entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo. De igual manera, es imposible entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, porque si somos honestos, una buena parte del Nuevo Testamento son citas directas o indirectas del Antiguo. El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo o la traducción del Antiguo. Así es que estudiemos nuestra Biblia, toda la Biblia, y vamos a ser tremendamente enriquecidos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.